Bendiciones para todos. ¿Cómo estamos? Hay tanto humo que no veo. Qué rico estar aquí, qué privilegio. Doy gracias al pastor Edgardo, a todos los pastores de la casa. Estoy feliz porque estoy con mi esposo, el pastor Danilo Montes de Oca. Mi esposo, mi amigo, mi amante, mi fiel compañero, la mano que me ha lanzado, que cree en mí. Chicas, lo mejor que nos puede pasar es tener un esposo que nos impulsa, que nos motiva, que nos levanta, que ora por nosotros y que está con nosotras. Eso es una cosa maravillosa. Yo sé que el tiempo corre, solamente quiero decirte que allá atrás van a estar, traje solo 20 se llaman cajas de herramientas para sanidad interior. Esto es un material impresionante para sanar las heridas emocionales de nuestros niños, de los jóvenes. En serio, nosotros lo usamos hasta en los encuentros de nuevos, así que va a estar allá al frente. Y gracias, mi amor. Miren ese hombre tan bello. Yo le digo el príncipe de los cabellos de plata. Muy bien. Entonces no olvide, va a estar allá y va a ser una bendición que usted se la lleve y que usted se dé ese regalo de Navidad porque se lo merece. Todo papá tiene que invertir en su labor de paternidad y tiene que aprender, leer, porque los niños 2020 no son los niños de hace 30, 40, 50 años. Ellos son únicos y especiales y necesitamos educarnos. Amén. Listo, vamos a hacer una lectura. Yo hice una paráfrasis de Marcos 5:21. Hoy vamos a hablar sobre el poder de la unidad. Para poder levantar una generación poderosa se necesita estar en unidad. Todas las coberturas que están sobre esa generación debemos estar en unidad. Entonces yo rápidamente, hay 3 grupos aquí en la iglesia. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, perfecto. Entonces vamos a hacer esto. Esta nave que está aquí, hasta después donde está el reloj, va a ser, usted, cuando yo diga la multitud, ustedes no se van a parar, pero en el piso van a hacer el sonido de una multitud. A ver, vamos a ensayar. Multitud. Eso, muy bien. Ok, los que están allá atrás de la multitud, esa otra nave, cuando yo diga Jesús, no, cuando yo diga Jairo, ustedes van a decir, creer es poder. ¿Listo? Jairo. Uy, no. Creer es poder, en 2 golpes. Jairo. Muy bien por esa voz poderosa. Multitud. Jairo. Muy bien. Ok, Jesús es esta nave. Cuando yo diga Jesús, ustedes van a decir, la niña no está muerta. ¿Qué van a decir? La niña no está muerta. Ok, y la segunda parte es, la niña no está muerta, solo está dormida. Entonces, la niña no está muerta, solo está dormida. ¿Está bien? Como con musiquita. Cuando yo diga Jesús, la niña no está muerta, solo está dormida. Ah, ya lo aprendieron. Multitud. Jairo. Jesús. La niña no está muerta, solo está dormida. Muy bien. Y la otra parte de esta nave va a ser la mamá de la niña. Y la mamá tiene una frase importante de esta predicación. Unidos podemos más. Entonces ustedes van a decir, unidos podemos más. Cuando yo diga mamá, cuando yo diga la mamá. Entonces, mamá. Unidos podemos más. Jesús. La niña no está muerta, solo está dormida. Multitud. Jairo. Ay, qué bien. Y aquí esta primera nave hasta allá, hasta la mitad. Ustedes van a ser los discípulos. Y ustedes son como mexicanos, ¿vale? Ustedes van a decir, estamos contigo, men. Cuando yo diga discípulos, ustedes van a decir, estamos contigo, men. ¿Cómo van a decir discípulos? Estamos contigo, men. Eso. Y cuando yo diga hija, que son los de allá, los de atrás,
ustedes van a decir, no moriré, sino que viviré. ¿Listo? Cuando yo diga, hija, no moriré, sino que viviré. Jesús, la niña no está muerta, solo está. Multitud, Jairo, discípulos, estamos contigo, men. Listo, vamos a empezar. Esto es una lectura que yo le he llamado interactiva. Vamos a ver cómo me va con estos niños de esta iglesia. Dile a la persona que está a tu lado si quieres bendecir a los niños. Tienes que hacer el ridículo. Ok, vamos a empezar. Esta lectura está en Marcos 5, del 21 en adelante. No pueden mirar la Biblia, los teléfonos, porque yo tengo la lectura que la parafraseé. ¿Listos? ¿Estamos todos listos? Cuando Jesús desembarcó en la otra orilla de... ¿Qué pasó con Jesús? Cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, una enorme multitud se reunió a su alrededor. De la multitud se adelantó un hombre que se postró a los pies de Jesús. Y era Jairo, uno de los jefes de la sinagoga. El Señor Jesús lo miraba a Jairo mientras suplicaba y decía, mi hija se está muriendo. Mi hija se está muriendo. Ok, mi hija se está muriendo. Ven, pon tus manos sobre ella, porque yo sé que tú, Jesús, puedes hacer que mi hija viva. Jesús estaba con sus discípulos y juntos acompañaron a Jairo en medio de la multitud que le apretujaba a su alrededor. Y allí estaba una mujer que durante los últimos 12 años había estado enferma con cierto tipo de derrame de sangre. Hacía mucho que sufría en manos de los médicos. A pesar de haber gastado todo lo que tenía, en vez de mejorar, estaba peor. Enterada de que Jesús estaba allí y hacía milagros, se le acercó por detrás entre los discípulos, entre la multitud, y esta mujer tocó el manto de Jesús porque pensaba que al tocarlo sanaría. Y en efecto, tan pronto como lo tocó, el derrame cesó y se sintió perfectamente bien. Jesús se dio cuenta que enseguida de él había salido poder. Por eso se volvió y preguntó a la multitud, ¿quién me tocó? Y sus discípulos le respondieron, Jesús. ¿Cómo se te ocurre preguntar quién te tocó si ves que hay una multitud que te está apretujando? Y Jesús siguió mirando a su alrededor en busca de quién lo había hecho. Y la mujer, temblando de miedo y consciente de lo que había pasado, se arrodilló delante de Jesús y le confesó toda la verdad. Jesús dijo, mujer, tu fe te ha sanado, vete en paz, que ya no estás enferma. Y mientras decía esto, en medio de la multitud, llegaron de casa de Jairo, enviados por la mamá de la hija de Jairo, la noticia de que su hija había muerto. Y dice aquí la palabra que le dijeron, ¿sabes qué, Jairo? No es necesario que sigas molestando a Jesús. Tu
tu hija está muerta, pero está con su mamá. Al darse cuenta Jesús que le dijo a Jairo, el jefe de la sinagoga, no temas, solo cree, tu hija va a vivir, y no permitió que nadie fuera con él, sino sus discípulos, Pedro y los hermanos Jacobo y Juan. Y al llegar a la casa de Jairo y ver la mamá de la pequeña, ella lloraba. Y había en medio su familia, amigos cercanos, mucho alboroto y gran llanto y dolor. Pero Jesús le dijo a la mamá y a los cercanos de la familia que estaban allí, ¿por qué hacen tanto y tanto ruido y tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta. La niña no está muerta. Entonces dice la Biblia que entró al cuarto Jesús, los discípulos, la mamá, Jairo, y dice la Biblia que tomó de la mano a la hija y le dijo, Talita Kumi, que significa levántate niña. Y en el mismo instante la hija de Jairo, de 12 años de edad, se levantó y caminó, y Jesús ordenó a su mamá que le diera de comer, y la gente quedó muy admirada. Pero Jesús le suplicó encarecidamente a Jairo, a la mamá, a la hija y a los discípulos que no le dijeran nada a nadie, ni a la familia ni a la multitud. ¿Qué tal una lectura bíblica con los niños así? ¿Les gustó? Sí. Muy bien. Hoy vamos a hablar de una palabra que de esa palabra se habla mucho, y es la palabra unidad. ¿Cómo podemos tener una generación poderosa y santa? Y hay una palabra que es importante para eso, y es la palabra unidad. Yo creo que para poder resucitar, me gustó tanto la adoración, porque estaba tan exquisita y estaba tan acorde a lo que estaba en mi espíritu. Yo creo que para poder, hay una generación poderosa frente a nosotros. Esta es la generación más grande. Esta es la generación más poderosa. Nunca habíamos tenido, según los sociólogos, tantos niños caminando por la tierra en un mismo instante. Tenemos una generación que se adelantó a nosotros en muchas cosas. Es una generación que tiene la tecnología. Es una generación que tiene muchas más cosas materiales. Pero es una generación necesitada de Jesús. Es una generación sola. Es una generación que ya está perdiendo hasta la habilidad de hablar por estar al frente de una pantalla, que está perdiendo la necesidad de comunicar, de relacionarse. Pero aún así, la palabra dice que esta es la generación más poderosa de niños. ¿Cuántos lo creen? Dile a la persona que está a tu lado, esta es la mejor generación de niños. Esta no es la generación de cristal. No deje que le pongan ese cliché a los niños. No deje que digan de su hijo que es un personaje débil. La palabra dice, y en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y esta es una generación poderosa, porque si las coberturas que estamos sobre el niño lo entendemos, lo sabemos, lo recibimos y actuamos, entonces vamos a levantar una generación. Joel 2:28. Entonces necesitamos entender que para resucitar y llevar esta generación a esa verdadera identidad, a ese verdadero propósito, a ese verdadero destino en Dios, y para que ellos sean luz, para que ellos sean sal, para que ellos sean los influyentes en la tierra, para que ellos sean los que sean cabeza y no cola, para que eso suceda,
necesitamos unirnos. Dile a la persona que está a tu lado, necesitamos unirnos. Necesitamos unirnos. Es imprescindible esa palabra. No, los maestros de la iglesia no pueden hacerlo todo. El pastor no puede hacerlo todo. Los papás no pueden hacerlo todo. Los educadores no pueden hacerlo todo. Pero juntos podemos hacerlo todo. Juntos sí podemos hacerlo si tenemos la idea de Dios, si tenemos la visión de Dios, si tenemos la unción de Dios, si tenemos la palabra del Señor. Necesitamos la pasión y la unidad. Son dos elementos que solamente da el Espíritu Santo. Una persona que no tenga pasión por esta generación puede ver a los niños vivir las cosas más terribles y no hace nada. Pero cuando nosotros adoptamos la pasión que tuvo Jesús en la cruz por los niños, Jesús tuvo pasión en la cruz por los niños. Cada gota de su sangre era por tu hijo y por el mío. Era por tu nieto y por el mío. Era por tu sobrino. Era por tu niño vecino que hay en tu cuadra. Él tuvo pasión también por los niños. Me preocupa cuando la gente adulta piensa que los niños no son gente espiritual. Los niños son gente espiritual desde el mismo instante en que ese esperma se unió con ese óvulo. ¿Sabes quién unió esas dos células? Dios. Dios es el verdadero padre de cada uno de nuestros hijos. Y ahí ya no hay una mórula, no hay un cigoto, hay un ser espiritual. Los niños son seres espirituales que hay que pastorear desde antes de que estén en el vientre, porque cuando le decimos a nuestros hijos, te voy a enseñar a orar por tus generaciones, pon tu mano aquí, y lo enseñamos a orar por sus generaciones, ya nosotros estamos tocando los niños que vendrán en 20 años, porque estamos entendiendo que son la idea de Dios. Entonces necesitamos esa pasión y esa unidad. Son los elementos que solamente da el Espíritu Santo. A mí me impresiona lo que pasó en el aposento alto. Ellos estaban allí, dice que estaban unánimes y juntos. Pero vino el Espíritu Santo y los pegó. El Espíritu Santo es la pega, es lo que va a hacer que nosotros trabajemos en unidad por los niños. Y cuando una persona está investida por el Espíritu Santo, va a sentir el dolor, va a sentir la pasión, va a sentir esa visión tan clara en su vida por los niños y por levantar una generación poderosa. Me gusta mucho lo que dice la palabra allá en Joel 2:28 y en Hechos 2:17, es el mismo texto. Y en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Qué tremenda promesa. Me gusta mucho creer que Dios es un Dios efectivo en sus promesas. El Salmo 138:2 dice: mis promesas están sostenidas por el honor de mi nombre. Y si el Señor dijo que para este tiempo Él iba a investir a los niños con su unción, con su espíritu, tú y yo tenemos que creerlo. Ya no es cuestión de Dios, ya Dios lanzó la palabra profética. Si tu hijo no habla en lenguas es porque hay algo que no has hecho bien. Si tu hijo no profetiza es porque hay algo que no está pasando en ti primero, porque tú eres la cobertura más cercana. Pero ya Dios te dice hoy: este es el tiempo de mi gloria y de mi espíritu para tu generación. Yo te lo estoy diciendo y mis promesas están sostenidas por el honor de mi nombre. Así que la familia es el centro, es el plan de Dios. Toda la palabra de Dios lo expresa. Que para poder bendecir niños tenemos que levantar familias poderosas. Para poder bendecir ciudades tenemos que levantar familias poderosas. Para poder bendecir la iglesia, la nación. Todo radica en la familia. Todo. Absolutamente todo. Nosotros no vamos a poder conquistar afuera si no conquistamos adentro. Si no conquistamos a los nuestros. Si no hacemos que los nuestros puedan vivir todo lo que Dios dijo de ellos. ¿Alguna vez has empleado mucho tiempo en un ayuno inmerso en Dios, diciéndole: Señor, no salgo de este ayuno hasta que me digas qué escribiste de mi hijo? Hasta que tú me digas qué nombre le pusiste. Hasta que tú me enseñes, como le enseñaste a los antiguos: te daré un nombre, se llamará Sansón, será guerrero, empezará a salvar a Israel de manos. Le dio toda la historia antes de engendrarlo.
Imagínate que tuviéramos esa intencionalidad cuando antes de casarnos le decimos a esa persona que va a ser nuestro compañero para toda la vida por relación de pacto: vamos a empezar a orar por nuestras generaciones y vamos a pedirle a Dios que nos muestre qué tipo de generación quiere darnos. Queremos saber si son adoradores, queremos saber si son profetas, si son políticos, si son empresarios, pero no vamos a construir una familia si Dios no nos habla de qué tipo de familia nos va a dar. Eso es como muy profundo, ¿verdad? Pero era lo que pasaba en la antigüedad. Eso era lo que pasaba en la antigüedad. Pero como ahora los jóvenes se unen por erotismo, yo me estoy quemando. Y no se unen por propósito. No se unen para glorificar el nombre de Dios y para hacer feliz al Señor. Ok, si la familia es el centro del plan de Dios, es ahí donde podemos bendecir naciones. Te has puesto a pensar la palabra simiente. En ti, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando vas al original hebreo de esa palabra, dice: tus hijos bendecirán todas las naciones. Tu simiente son mis hijos. Mis hijos son llamados para bendecir esta nación y las naciones de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso está en Génesis 12:3. Cuando el Señor le dijo a Abraham: Abraham, solo obedéceme y solo cree en ti, yo haré que tú seas una bendición para todas las familias de la tierra. Imagínate construir una familia reuniendo a los hijos y decir: ¿sabes por qué naciste? Porque vas a bendecir esta nación. Tú naciste para eso. Mira, aquí lo dice, que tú eres un hijo nación. Tú no eres cualquier persona. El Señor te escogió para bendecir esta nación. Imagínate cómo se levantarán nuestros hijos. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego allá en Génesis 22, después de que Abraham tiene la tremenda experiencia de encontrarse con Isaac en el Moriah, de entregarlo, porque yo creo que esa fue la segunda vez que él lo engendró en el espíritu, a solas con Dios. Yo creo que camino al Moriah dijo: oye, yo no sabía que tenía tantos vellos. Y yo creo que le dijo: oye, ¿y ya tienes novia? Dime la verdad, mírame a los ojos, ¿te has besado con alguien de lengua? Tal vez le dijo: oye, ¿ya tuviste tu primer sueño mojado? Porque es que Abraham estaba pero muy distraído con camellos, vacas, cabras. Era rico, y como que Dios tuvo que pararlo y decir: oye, pero ¿tú qué estás haciendo con tu generación? Entrégame a tu hijo. Estás como muy distraído, entrégamelo. Y él se va camino al Moriah, y el Moriah era un sistema montañoso. Y le dice: ¿sabes? Yo te voy a decir en cuál de esas montañas. Y luego le dice en el camino: ¿qué haces tú con todo ese montón de siervos? Todo el tiempo estás esperando que te cuiden a tu hijo. Te quiero a solas con él. Y un padre que no tiene la habilidad de tener tiempos a solas, largos, un Moriah con su hijo, no lo va a poder engendrar para el cumplimiento profético que Dios dice de ese hijo. Y cuando él puede entregar a ese hijo, es cuando viene esta promesa tan impresionante. Ahí en Génesis 22:18, que dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego le dice, ahí mismo en Génesis, le dice: y por cuanto no me negaste tu único hijo, por cuanto tú me lo entregaste, porque entregar el hijo no es decir: te lo entrego, Señor. Entregar el hijo es camino al Moriah. Los dos. Dios no le dijo: mira, alista a tu hijo y dile que llegue a tal monte. Le dijo: te vas tú con él. Entregar un hijo es acompañar a ese hijo en todos sus momentos. Entregar a ese hijo es conocer los momentos de crisis, de cambio, de dolor, de soledad.
Y no que lo sepas por un tercero. ¿Sabías que tu hija tiene problemas de alimentación? ¿Y hace cuánto? No, hace 15 años. Entregar un hijo es entregar todo lo que me está distrayendo de él y caminar un camino de: Señor, lo voy a poner en la mesa de tu adoración, en la mesa de tu altar. Y será él y yo, no habrán terceros. No le voy a echar la culpa al maestro, al líder de jóvenes, al pastor. Yo soy el que tengo que entregar. Yo soy el que tengo que acompañarlo. Lea bien Génesis, por favor. Qué historia tan maravillosa. Tiene que decirle a los siervos: hasta aquí me acompañan. Ahora Dios me dice que es solamente él y yo. Y esta generación está ávida de papás cercanos y de mamás cercanas. Los niños de hoy no quieren padres solamente proveedores, que se están escudando con la frase de: te voy a dar lo que no me dieron, tú tendrás lo que yo no tuve, viajarás como yo no viajé. Y a ti nadie te va a humillar, porque para eso estoy yo. Y la humillación tan importante que es. Y no sigo con esas frases tan cliché que no están en la Biblia. Esas se la inventó otro. Y dice la palabra del Señor que Él nos está llamando a nosotros como padres para que realicemos una obra. A mí me impacta Isaías 49:6, que dice: te he llamado para que realices una obra más grande que la de restaurar a Israel y que hagas volver a los sobrevivientes de mi pueblo. Mire la obra: yo te convertiré en luz de las naciones del mundo, para que también ellas les lleves a mi salvación. Para eso es que estamos aquí, para que seamos luz. Nuestros niños tienen que ser luz, nuestros jóvenes tienen que ser luz. Y Jesús siempre ha anhelado que la familia esté unida, que la iglesia esté unida a la familia, que la iglesia, la familia, los maestros, los mentores de niños estemos unidos. Porque si no hay unidad, no vamos a poder ver lo que Él quiere ver. Y ustedes saben cuál es la última palabra profética del Antiguo Testamento, la última que se escribió. Miren, yo les envío un profeta como el profeta Elías. Malaquías 4, versículos 5 y 6. Yo les voy a enviar un profeta como el profeta Elías. Me gusta esa versión de la Nueva Biblia Viva, porque en la versión Reina Valera dice: yo les envío al profeta Elías. Y Elías ya hacía más de 500 años que estaba muerto. Pero en la Nueva Biblia Viva dice: yo les envío al profeta, a un profeta como Elías. Es el único profeta que hará que el corazón de los padres se vuelva a los hijos. ¿Y quién es ese profeta? ¿Quién creen ustedes que es el único que puede hacer que tu corazón se vuelva a tu hijo? Jesús. Jesús, esa es una palabra mesiánica, una profecía mesiánica. Es la última profecía. Después de esta profecía no se escribió nada más del Antiguo Testamento. Y habla de tu hijo y del mío, habla de tu tarea y de la mía. Y dice: no estés esperando que tu hijo cambie, no estés esperando que tu hijo se vuelva a ti. Es que yo quiero primero que tú te vuelvas a él. Jehová hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. Y de los padres, gracias mi amor, estás ahí en la jugada. De los padres hacia los hijos, y luego como consecuencia de los hijos hacia los padres. Eso era lo que Dios quiere, es volvernos a Génesis 2, cuando Adán y Eva estaban juntos con sus hijos y escuchaban una sola voz. Y cuando vino el pecado, entonces vino la condenación, y condenación significa separados del Padre. Y la maldición más grande de la humanidad está ahí, descrita en Malaquías 4. La maldición más grande de la humanidad no es el COVID, no es el SIDA, no es el divorcio, no es la corrupción allá en las salas de la política. La maldición más grande de una nación está en la desconexión de un papá con un hijo. Si tú lees bien ese versículo, dice:
Yo haré volver el corazón de un padre hacia un hijo y de un hijo hacia un padre. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pero en la nueva Biblia viva no lo dice así. Dice, así cuando yo llegue no tendré que castigarlos, destruyendo completamente su país. Entonces ahora sí entendemos por qué tanto deambulante en la calle, desconexión, falta de unidad. Ahora entendemos por qué tantas personas confundidas seleccionando su género. Ahora entendemos por qué tanta injusticia, ahora entendemos por qué tanto divorcio, desconexión. Imagínate la palabra unidad tan importante que es en el modelaje de nosotros con nuestros hijos. Si un hijo no ve unido a su papá y a su mamá, dime tú, ¿para dónde estamos llevando esa generación? Padres que tengan mentes divididas no podrán levantar una generación poderosa. ¿Por qué? Porque la última palabra profética, el Señor nos dice, primero haré que tú te conviertas, porque la palabra Jehová hará volver. La palabra volver significa convertirse. Jehová hará que tú te conviertas a tu hijo. Y cuando yo me convertí, miren, yo fui una niña terrible, pero cuando yo me convertí, nació en mí una pasión por la presencia de Dios, por congregarme, por leer, por orar, por no pecar, por no mentir, por no desobedecer. Yo recuerdo que yo contaba con mis deditos los días que me faltaban para llegar a la iglesia. Un padre convertido a su hijo cuenta con sus dedos en el teléfono. Me quedan 2 horas para llegar a abrazarlo, besarlo, bendecirlo. Lo expuse a 8 horas de ayuno forzado cada día. Pero el padre que no está convertido a su hijo llega, ¿y quién dejó esto tirado? ¿Y quién tomó en este pocillo? Y es que le voy a quitar el teléfono, y es que no le voy a dar, y es que no espere. Y el niño dice, pero por lo menos salúdeme, mamá. Porque estamos corriendo lo importante por lo que puede esperar. Porque estamos corriendo lo trascendental por lo físico. Hay una historia muy linda, la que acabamos de leer, cómo Jesús resucita la hija de Jairo. ¿Quién era Jairo? El principal de la sinagoga. Te voy a explicar más o menos, era como la hija del pastor. No, sí, el principal de la sinagoga es lo que hoy es un pastor, un rabino. Ese rabino tiene algunas condiciones. Él no puede poner a otro por encima del Padre. Pero él tiene una hija muriéndose, agonizante. Como muchos de los que estamos aquí tenemos hijos agonizantes en el espíritu. Y uno dice, Dios mío, está muerto. Pero este hombre, que es el principal de la sinagoga, está dispuesto a hacer lo que sea, por ver a su hija resucitada. La pregunta del millón es, ¿a qué estás dispuesto tú para que tu hijo resucite? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para que tu hijo resucite? Pero mire que Jairo no hace cualquier cosa. Él no se va a los brujos, él no se va a los hechiceros. Él va al que tiene que ir, a Jesús. Y él está entre la multitud. Y Jesús, que es la primera cobertura sobre todos nosotros, desde la eternidad sabía lo que iba a pasar, porque acuérdate que lo que para mí hoy es un presente, para él ya es un pasado. A mí me gusta mucho cuando en la multiplicación de los peces y los panes en Juan 6, textualmente la Reina Valera dice, y Jesús sabía lo que iba a hacer. Él sabía que iba a usar a un niño que tenía 5 panes y 2 peces. Jesús ya sabía que la hija de Jairo iba a ser resucitada. El que no lo sabía era el papá y la mamá, y los discípulos y la multitud y todos los personajes de los que hoy hablamos. Pero Jesús ya sabía.
Tengo una noticia súper recontra hiper mega. Tu primera cobertura, que es Dios, escribió la mejor historia de tu hijo. Escribió la mejor historia de tu vida. Y Él está esperando que tú te unas a Él para que Él pueda ejecutar esa historia. Muchas veces la gente dice, ya no quiero que me profeticen más. Estoy hasta aquí que me profeticen. Me dijo una niña por allá en Puerto Rico. No me profeticen. Todos los pastores que vienen a esta iglesia me dicen, traiga a esa mujer que yo le voy a profetizar. Y me pasó eso con ella. Y la muchacha me dice así, no quiero que me profetices. Y yo le dije, ¿por qué? Dijo, porque nada de lo que Dios me ha dicho se ha cumplido. Le dije, espérate. Es que una palabra profética es que Dios desnude lo que tiene en el cielo y lo suelte a la tierra. Pero luego tú, que ya fuiste bendecida con esa tremenda bendición de que Dios te desnuda su deseo, su propósito, ahora tú tienes que hacer 10 tareas diarias para llegar a eso. Lo sobrenatural en la profecía Dios lo hace, pero lo natural lo haces tú. Si Dios te dice que tu generación es poderosa en la tierra, pues empieza a preguntarle a Dios, ¿cómo yo puedo hacer que mi generación sea poderosa? Si el Señor te dice que tienes un adorador, pregúntale cómo se comporta la madre de un adorador, el padre de un adorador. Eso fue lo que hizo Manoa cuando se encontró con el ángel y le dijo, ¿en serio? Yo ya soy viejo y me vas a dar un hijo varón, no puedo creerlo. Y el ángel todo tierno le dice, sí. Y entonces Manoa le hace la pregunta del millón, la más importante. ¿Y cómo yo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con el niño? ¿Cómo tengo que educarlo? ¿Cómo se educa un guerrero? Porque yo nunca he sido papá de un guerrero. El Señor te da una palabra profética para tu hijo. Haz esa pregunta, Señor, ¿y ahora qué tengo que hacer yo? Sé inteligente emocionalmente y sé inteligente espiritualmente. Lee la palabra cuando habla de inteligencia emocional. Me da mucha risa porque los psicólogos, te respeto, a todos los psicólogos que me están oyendo, se mojan los labios diciendo que esos son los términos que ellos investigaron, pero la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual, las múltiples inteligencias están en la Biblia. ¿Qué es inteligencia espiritual? El conocimiento de Dios para la persona y para el momento. Y quiero decirte, Dios, cuando tú aceptaste a Jesús, te entregó al Espíritu Santo y te dio la inteligencia espiritual para que tú levantes una generación conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Siempre son tan callados? Estoy preocupada. La primera cobertura es Dios. Dios te dice a ti, mis deseos sobre tu generación son grandes. No importa lo que tus ojos ven. No importa si la niña está casi muerta. No importa si habla como no habla un cristiano y si actúa como no actúa un cristiano. No importa si se va a todos los conciertos de la ciudad. No importa si llega borracho. Lo que Dios te ha dicho de tu hijo lo va a cumplir, porque sus promesas están sostenidas por el amor y por el honor de su nombre. Necesitas entender que ya Dios determinó lo mejor para tu familia. La segunda cobertura, la primera pues es Dios. La segunda, dice que entre la multitud estaba el principal de la sinagoga. Era el principal y encima de todo era el papá de la muchachita. Esa es la cobertura más cercana a los niños, su papá y su mamá. Y esa es la más tocante. Lo que haga un padre y una madre sobre un niño va a marcar todo su destino. No sé si te ha pasado en tus consejerías que dicen, si yo hubiera tenido un padre diferente, no me hubiera ido tan mal. O si yo hubiera tenido una mamá diferente, no me hubiera ido tan mal. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, dice que somos nueva criatura. Y la palabra dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y casi que el Señor nos dice, te estoy dando la oportunidad de escribir la nueva historia tuya como papá y mamá. La tuya. Tal vez no puedes cambiar la historia tuya con tu papá y tu mamá, pero la tuya sí la puedes cambiar. Porque ahora yo te voy a mostrar con mi vida
yo, Dios, el Padre, yo me voy a mostrar a ti como Padre y te voy a dar un hermano mayor que te va a bendecir, que es mi Hijo Jesús, y te voy a entregar al Espíritu Santo, y nos da una nueva familia. ¿Qué nota? Entonces no sé por qué hay gente que dice, no, es que no, de verdad, yo tengo 40 años convertida, pero es que todavía me duele lo que me hizo mi padre. Pues encuéntrate con ese dolor. No está mal que tú expreses, no está mal que tú digas que todavía te duele, pero ve las veces que sea necesario al trono hasta que de verdad te encuentres con Jesús y puedas ser sanado y puedas perdonar y puedas entender que para este tiempo Dios te trajo para levantar una familia diferente a de donde vienes, y una familia que marque la familia de tu esposo y la familia tuya, la mejor familia de ambas familias. Dios quiere hacer eso, y Dios quiere tocar a tus hijos de una manera poderosa, de una manera grande. Entonces ahí está la cobertura, el principal, el jefe. Y algo que me gusta de Jairo es que nunca dudó de que Jesús iba a cambiar, iba a restaurar a su hija y la iba a resucitar. Qué triste es cuando nos dejamos impactar por lo que ven nuestros ojos y decimos, no, yo ya me cansé, que haga lo que quiera. Yo ya tiré los guayos con él. Ay no, yo voy a vivir mi vida. Y yo te pregunto, ¿alguien puede dejar de ser papá y mamá con una frase de estas? Mira Jairo. Jairo se unió a su primer cobertura. Él dijo, me importa 5 si me echan de la sinagoga. Él se expuso a muchas cosas. Me importa 5 si me sacan a patadas de ahí, pero por mi hija yo hago lo que sea, y lo que sea y lo mejor que puedo hacer es ir a Jesús. Y entonces Jairo nunca duda. Pon tu mano en tu corazón y di, no dudaré jamás de Jesús, de quién es Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la resurrección y la vida. Y mi hijo, mi hija va a resucitar, mi marido va a resucitar, mi esposa va a resucitar, mi hogar va a resucitar. Él nunca dudó que Jesús podía levantar a su hija. No le importó postrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo lo describe? Dice que cayó en medio de la multitud. El principal se postró delante de la multitud y empezó a gritar. El principal. O sea, ahí rompió todas sus esquemas religiosos, porque amaba a su hija. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Siendo la cobertura más cercana, siendo, escúchame bien, la figura de Dios más cercana a tus hijos, eres tú. Eres tú. No hay nadie que pueda manifestar a Dios más que tú. Lo más cercano a Dios, a tus hijos, eres tú. Él estaba dispuesto a todo. Y es allí donde aparece la unidad. Déjenme especular. La mamá de esa niña le dice al principal, mi amor, corre donde Jesús, yo me quedo con la niña. Ve tú, corre. Yo creo que algo así pasó. Porque no hay muchas historias en la Biblia de niños que Dios levantó. Mira, por ejemplo, la historia de la tsunamita. Ella vio a su hijo morirse literal y le dijo, ve donde tu papá y dile que tiene dolor de cabeza. Y el papá le dijo, vaya donde su mamá, que yo estoy aquí trabajando. Más o menos esa es la historia. Pero luego ella asume la responsabilidad sola, porque posiblemente aquí hay mujeres solas que dicen, no, pues chévere la historia, pero yo no tengo marido. Pero dice la Biblia que ella asumió y se fue al Monte Carmelo, deja a su niño muerto en la cama del profeta y se va caminando día y noche hasta el Carmelo y le dice al profeta,
yo vi a Dios en mi casa cuando tú llegaste, y es que te pido, casi que te ordeno que bajes y resucites a mi hija. Porque Dios va a escuchar la oración de esa mujer sola. Mientras que tú estés unida a tu primer cobertura, que es Dios, Dios no te va a fallar. Y no vuelvas a decir que estás sola. No vuelvas a decir que te ha tocado sola en la vida, porque estás anulando la gloria, el favor y la gracia de Dios sobre tu vida. Pero en esta historia que me gusta tanto, está la mamá, está el papá, están los discípulos, todas las coberturas. Está el principal de la sinagoga, pastores, líderes, padres y Dios. Las 4 coberturas más importantes. Pues ¿cómo no iba a suceder el milagro? Dime tú. Si estaban 4 coberturas hablando el mismo idioma. Imagínate a los discípulos diciéndole a Jesús: oye, no, que te vas a ir por una niña. Imagínate, vas a dejar esta multitud por una muchachita. Aquí hay mucha gente. Porque es que ya lo habíamos leído en otra parte. Tú sabes, cuando Jesús estaba hablando del divorcio, y entonces la gente estaba muy motivada escuchándolo, y de pronto empezaron a traerle niños para que los presentara el Padre. Y los más cercanos a Jesús le dijeron: no, y empezaron a sacarlos, a decir: no molestes al maestro. Y el maestro tuvo que decir: no, espere un momentico, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Porque a veces la cobertura más recalcitrante para que los niños no lleguen a Jesús son los religiosos más importantes de las iglesias. Un pastor sin visión, un líder de jóvenes que dice: aquí no quiero niños. Un adulto, un ministro de música que jamás ha pensado en su mente en reproducirse en un niño, cuando un niño va a aprender mucho más rápido que un adulto. Tú puedes sacar un adorador en un niño, porque yo lo he visto, en menos de un año. Pero yo pregunto, ¿los adoradores están pensando en colocar su manto y su unción en los niños? A veces los que menos están pendientes de bendecir esta generación son los más cercanos a Jesús. Las reuniones de parejas divinas, pero nunca se habla cómo te va con tus hijos. Y yo creo que un retiro de parejas debe tener por lo menos una conferencia que hable sobre educación genuina, sobre el principio del amor de Dios en la pareja para bendecir los niños. Qué sé yo, tantas cosas que podemos hacer. Pero se necesita que las 4 coberturas estemos unidos. Pastores, el papá, la mamá. Un niño que va donde el papá porque quiere algo y el papá le dice no, pero el niño luego se va donde la mamá y la mamá le dice sí. Un niño construido por 2 fuentes de información diferentes es un monstruo. Se necesitan las 4 coberturas, porque la unidad es un arma de guerra. Si estamos unidos, vamos a vencer al enemigo que se quiere comer a nuestros niños, que los quiere adoctrinar a su cultura, a sus mentiras, a sus filosofías. Si estamos unidos, vamos a levantar la generación poderosa que dice la Biblia en Joel 2:28. La unidad nos da un idioma único. La unidad trae conquistas diarias, produce carácter correcto, trae la victoria en cada una de las batallas en esta guerra. La unidad construye el modelo para los hijos y las generaciones. ¿Usted sabía que cuando un papá y una mamá están unidos, no son iguales? Como decimos Danilo y yo, nosotros nos amamos. Pero ¿cómo es que decimos, Danilo? Nosotros nos amamos, pero somos diferentes. ¿Nos amamos? No. Nosotros somos imperfectos, pero nos amamos. Nosotros nos amamos, somos felices, pero somos diferentes, somos imperfectos. Porque unidad no es ser idéntico al otro. Unidad es caminar con un mismo propósito, caminar con un mismo destino, caminar con una misma meta, caminar con una misma propuesta de vida.
Eso es unidad. Entonces, por eso la palabra dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, en Eclesiastés 4:9. Y luego dice: voy a ser un hombre y una mujer, pero los dos serán una sola carne. Y no se refiere a que sean idénticos genéticamente y biológicamente. Dice que vayan caminando hacia donde yo quiero que ellos vayan. Entonces la unidad sí es el legado más grande que nosotros podamos dejar a nuestros hijos. Eso fue el legado que nos dio Jesús. Léase Juan 17. Señor, que sean uno como yo y tú somos uno. Señor, que aprendan a caminar tan unidos como tú y yo caminamos unidos y logramos todo esto. Señor, si ellos no son uno, no van a poder sostener esta generación. Ayúdalos a ser uno. Qué tremenda herencia la que Jesús nos ha dejado. La pregunta del millón es: cada uno en su lugar. Tal vez aquí hay líderes de la iglesia cabeza que jamás han pensado en niños. Y como nos enseñaron iglesias de retazos, allá los niños, allá los jóvenes, allá las mujeres, y caminamos como una iglesia de retazos. Imagínense este dedo un día cortándose el mismo y caminando en el suelo y diciendo: no quiero estar contigo. Sería terrible, ¿cierto? Somos un cuerpo, nos necesitamos los unos de los otros, pero con relación a niños tenemos que estar unidos. Con relación a niños, miren, lo que Dios va a soltar para esta generación de niños es el último vino, el mejor vino de todos. Dile a la persona que está a tu lado: el mejor vino es para mi hijo, la mejor unción es para mi familia, el mejor vino es para mis hijos, el mejor de todos, el mejor vino es para mis hijos. Y yo quiero que te pongas en pie en esta mañana y le digas a Dios: Dios, yo te necesito. He entendido hoy que lo que tú quieres hacer con los niños de la casa es muy grande. Gracias por confiar las herencias hermosas que son los niños en mis manos. Gracias por darme las ovejas recién paridas. Gracias, Señor, porque yo no lo merecía, pero a ti te plació entregar mis generaciones. Y si tú no tienes generaciones y las anhelas, pues pon tu mano aquí en tus entrañas y dile: Señor, quiero ser confiable para ti. Yo quiero ser confiable. Yo quiero tener generaciones luz, sal, que marquen la tierra, que marquen la familia. Perdóname si no me he unido a ti. Perdóname si no hay casi diferencia entre lo que yo hago y lo que hacen los padres que no te tienen. Perdóname por ser tan materialista. Perdóname por dejarme distraer cuando el enemigo está tan claro en lo que quiere hacer con mis hijos. Perdóname. Me quiero unir a ti. Yo te pido por cada pastor, por cada líder de las iglesias. Tu palabra dice que Jesús los reprendió y los tomó en sus brazos a los niños, casi diciendo: ellos tienen derecho a ser protegidos por mí, son bienvenidos a mi reino, en mi reino es de ellos. Pero luego puso sus manos sobre ellos. Levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero poner mis manos sobre mi generación. No solamente darles lo que necesitan en lo físico. Señor, quiero suplir su primera y más importante necesidad, que es la necesidad espiritual. Quiero ser ese papá que sabe mostrar el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios que no juzga, el Dios que no condena, el Dios que no señala. Quiero mostrar tu eternidad, tu salvación. Quiero tener el fruto de tu Espíritu Santo vivo, a flor de piel, que mis hijos digan: realmente tú me muestras a Jesús. Yo quiero ser como tú porque tú me muestras a Jesús.
Y luego Jesús dice la palabra que los bendijo. Y la palabra bendición significa bien decir. Dile: Señor, quiero hablar bien de mis hijos, de mis generaciones. Quiero comprometer su futuro con palabras proféticas que los bendigan, que los lleven y los conecten con lo que tú dijiste para ellos. Señor, yo renuncio a toda palabra de juicio, de condenación, y declaro que desde hoy comprometeré su futuro a tu bendición, como tú lo hiciste con esos niños. Los abrazaste, los tocaste y los bendijiste. Eso es lo que yo anhelo, Señor. Y quiero salir de esta reunión con decisiones. Y te voy a dar segundos para que decidas ahí. Y le digas: Señor, tal vez mi primera decisión es estar en unidad contigo. Mi segunda decisión es estar en unidad con mi cónyuge. Mi tercera decisión es estar en unidad con mi pastor, mi pastora, mis líderes. Porque a veces la iglesia quiere hacer, pero tú no lo permites. Pero este milagro me gusta mucho porque dice la palabra que la niña resucitó. Y la frase lema es: tu hijo no está muerto, tu hijo duerme. Cierra tus ojos y di: no estás muerto. No volveré a decir que no tiene a Dios, no volveré a decir que no es convertido, no volveré a decir nada de eso. Está durmiendo, pero el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos va a levantar a mi hijo. Mi hijo está durmiendo, mi hijo duerme. La niña no está muerta, solo está dormida. Tus hijos no morirán, vivirán para contar las obras de Dios. Y di: gracias por esta palabra. Salgo de esta reunión creyendo que mi hija, mi hijo, mi hogar, toda mi familia no está muerta. No voy a aliarme con el enemigo para hablar de esa manera. Mis hijos viven, mis hijos tal vez en este momento duermen. Lo que yo estoy viendo no es, lo que tú dices sí es. Y te doy gracias por la obra de tu Espíritu Santo. Dile: gracias por tu palabra. Me quiero unir a ti para ver tu gloria en mi casa. Me quiero unir a ti para ver a mis hijos resucitar, mi hogar ser transformado. Porque cuando tú llegaste a la casa de Jairo, no solamente la niña resucitó, esa familia fue transformada, totalmente transformada, porque Jesús llegó a la escena de la vida de todos ellos. Gracias te damos. Queremos unirnos al Padre, que es el creador de nuestros hijos, el que permitió que ellos crecieran en nuestro vientre, al Hijo, que es el Redentor, el Salvador, y al Espíritu Santo, que es el Paracleto, el ayudador, el restaurador. Y gracias por tu palabra, gracias por tus promesas, porque sabemos que son siempre sí y son amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Las letras de tu nombre son gotas de bálsamo que tú has dado.